Shalom, Padre Fernando, del canal de YouTube El Evangelio desde Sion y amigo del canal Bacari Suelto en Israel. Me citó acá entre las piedras. ¿Por qué y para qué? Piedras, no solo piedras, las piedras del templo de Jerusalén, las originales, las que estaban ahí arriba y cayeron todas en el año 70. Bueno, pues aquí en este lugar te he querido citar. Y ahora te voy a decir por qué en este sitio. Cuando usted dice cayeron, las tiraron. Las tiraron, es verdad. Y los romanos se cumplieron una profecía de Jesús, que un día dijo, no quedará piedra sobre piedra. Quedó piedra sobre piedra, pero no en el lugar que nosotros queríamos. Así es. Bueno, pues te he querido citar en este lugar porque se están por cumplir los 40 días desde la Navidad. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver esto? ¿Verdad? Resulta que habla el Evangelio acerca de que 40 días después de que nació Jesús, lo presentaron en el templo. Entonces quiero hablar contigo sobre la presentación de Jesús en el templo de Jerusalén. ¿Qué significa? ¿A cualquier persona se la presentaba, a cualquier hombre, cualquier chico se lo presentaba? ¿Y por qué a los 40 días? Bueno, pues ahí hay varias preguntas interesantes que vamos a ir respondiendo, porque efectivamente no a todos los niños se les tenía que traer al templo, pero sabemos que a Jesús lo trajeron. Y esto está, aquí entran muchas tradiciones y muchas mitzvot, es decir, mandamientos judíos que aparecen mencionados en el Evangelio de manera conjunta. Entonces vamos a tratar de separarlos y que con tu ayuda vayamos entendiendo qué significan y qué tradiciones son las que aquí están mencionadas en la Biblia o en el Nuevo Testamento. Me encanta eso. Cuando nosotros hablamos de Jesús y los 40 días, estamos hablando también algo relacionado con el judaísmo, ¿no? Porque Jesús nació en ese momento como judío, creció, se desarrolló y murió como judío, y él cumplía las tradiciones del judaísmo. De hecho, ya estoy teniendo pistas entonces. De hecho, aquí en este pasaje se menciona 5 veces el hecho de que hacían tal o cual cosa para cumplir la ley de Moisés. 5 veces, dice, insiste, para cumplir lo mandado por la ley de Moisés. Padre, vamos a mostrarnos, quiero hacer una introducción, así por lo menos me ven por lo menos una vez a mí. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes. Gracias por participar y gracias al Padre Fernando, que me enteré quiere invitar turistas a Israel. Sí, porque ya es momento de volver a la Tierra Santa. Así es. ¿Se puede? Todo el año podían venir, pero usted es guía de turismo, ¿cómo es? Sí, yo soy guía para peregrinos en los lugares religiosos. Yo guío a todos los peregrinos. Con la corriente católica. Sí, así es. Buenísimo, qué lindo. Bueno, ¿y cómo hay que hacer para el que quiera venir con usted? Bueno, te voy a pasar el link, pero en el fondo es peregrinacionbiblica.com. En la descripción del video. Lo ponemos específicamente en la página donde tengo el itinerario para Semana Santa. Mi invitación es que ahora, en abril, el 12 de abril, iniciar una peregrinación. 12 de abril es Pesaj, de nosotros también. ¿Caen juntas? Pues ese día inicia la Semana Santa de nosotros. Y entonces la idea es venir a participar en la procesión del Domingo de Ramos, que es el 13. El domingo ahí 13. vamos a estar juntos, ¿eh? Pues, es nuestra tradición. Nuestra tradición. Y luego toda la Semana Santa y especialmente los días de la Pascua cristiana, ir paso a paso por Jerusalén, viviéndolos en los lugares de los hechos. Padre, ¿qué significa este lugar para usted como una persona católica? Bueno, significa muchísimas cosas porque en el Evangelio, en la historia de Jesús, hay muchos pasajes que ocurrieron ahí arriba en el templo de Jerusalén. No solamente la profecía que tú mencionaste hace rato, sino que Jesús amaba este templo. Tanto así que esa profecía la dijo Jesús llorando. Sí. Porque él amaba este templo y oraba en este templo y predicaba en este templo y fue presentado a los 40 días de su nacimiento en este templo, se perdió en este templo o lo perdieron sus padres aquí, tantas cosas que ocurrieron. Entonces obviamente para nosotros es un lugar fuertemente significativo. ¿Usted como católico está contento, satisfecho que el templo está acá abajo destruido y no arriba construido? Hombre, no puedo estar ¿Satisfecho? contento ni satisfecho. No. Ciertamente lo que sentimos los cristianos no es exactamente lo que siente un judío
sobre esto, pero no es que me alegre yo de que esté destruido de ninguna manera. Claro, Jesús no se alegró, se entristeció. Nada, efectivamente, pero le damos una interpretación, sin duda, de un momento en el cual se pasa de una manera de relacionarse con Dios en un lugar específico, físico, a un paso a Dios que se le adora en espíritu y en verdad, ya no con sacrificios de animales. Y entonces, en ese sentido, se parte la historia. ¿Y qué pasa cuando nosotros los judíos agarremos estas rocas, subamos arriba y empecemos a construir el templo? ¿Cómo se maneja la ideología de ustedes si vamos a empezar a caminar mientras escucho la respuesta? Uy, Sí hay. preguntas interesantes, difíciles. No sé decirte qué va a pasar porque, pues, bueno, habrá que ver qué va a pasar. A mí ¿no? me dicen anticristo, siempre me explican de la teoría del anticristo, de que ya está el fin del mundo. ¿Qué es eso? Nos llaman de todo por YouTube, pero no creo que tenga nada que ver con el tema del templo, necesariamente, pero se trata más bien de interpretaciones apocalípticas, en el sentido de que muchas personas toman profecías, sobre todo del libro del Apocalipsis o de los discursos escatológicos de Jesús sobre el fin del mundo, y los relacionan mucho con el tema del templo. Está muy relacionado. Okay. Entonces, de hecho, Jesús habló sobre el fin del mundo cuando le preguntaron por el templo, ¿no? Y cuando hizo esa profecía de la destrucción del templo, empezó a hablar del fin del mundo. En esa época, fin del mundo y fin del templo era casi lo mismo. Padre, una cosa para contarle a la gente, que lo que estamos viendo acá es el muro occidental. La gente conoce la parte famosa, pero estas piedras que ven acá, no solo que es parte del muro occidental, sino que se ven todas las líneas, casi hasta el piso. Este es el piso original de la época romana y esta es la esquina con el muro sur. Muro, no es que hay solo muro occidental, hay muro sur, hay muro este y hay muro oeste, porque si no habría uno de los muros se caería toda la explanada del templo. Y de hecho de la mitad para abajo, se ve claramente que las piedras son distintas porque son de la época herodiana, son las originales. Exacto. El otro que le quería preguntar, ¿qué siente usted como padre católico, como una persona de fe, estar caminando en el lugar de los hechos, lugares de que acá se junta la tradición, la ciencia y las escrituras bíblicas a la vez? ¿Qué se siente? ¿Se acostumbra uno? Uno tiene que luchar por nunca acostumbrarse, porque es algo demasiado especial, demasiado simbólico. Entonces yo creo que es algo que uno todos los días tiene que volver a vivir esa experiencia, hacer la experiencia de la Tierra Santa, es eso. Pero no es un esfuerzo tan grande. No, la verdad es que no. Ok, vamos a nuestro tema. 40 días desde la Navidad. Efectivamente, y se va a cumplir el 2 de febrero, si lo tomamos de esa manera, ¿no? Y como San Lucas menciona que a Jesús lo trajeron a los 40 días, entonces es allí donde entra el escoger esa fecha, que es los 40 días de la Navidad. Está hablando de escrituras sagradas, no está hablando de tradición esta vez. No. Wow, está escrito, me gusta. Está escrito, obviamente no está escrito 2 de febrero, está escrito que a los 40 días del nacimiento de Jesús, independientemente de cuándo nació, a los 40 días lo trajeron a este lugar. Pero la pregunta es, ¿por qué a los 40 días? Muchos relacionan la presentación de Jesús con el rescate, porque aquí, vamos a ver, vamos a ir, vamos uno por uno. Primero dice que a los 8 días de su nacimiento, a Jesús lo circuncidaron y le pusieron el nombre, era judío. Sí. Entonces, eso primero. ¿Cómo lo llamaron? Jesús. ¿En hebreo? ¿Sabe? Yeshua. Yeshua, ok. Luego, dice que a los 40 días lo traen y ofrecen un sacrificio en el templo. 2 tórtolas o 2 pichones, dice ahí. Un par de tórtolas o 2 pichones. Ahora hablaremos de eso. Entonces la gente, normalmente es común que mezclan varias cosas, porque habla también de los días de la purificación de su madre, de María. Entonces, juntando todo esto, aquí estamos oyendo... Sí, música. La música. Alguna ceremonia que van al Muro de los Lamentos. Entonces, se mezclan varias cosas porque dicen un sacrificio que ofrecieron en la presentación de Jesús. Entonces, probablemente pareciera que está hablando del Pidión Abel, que significa el rescate. ¿Sabe qué yo hago? Y eso lo hacen ¿quiénes? Los Kohanim, los sacerdotes como tú. Yo hago, sí. Tengo las monedas, tengo todo. Maravilloso. Y son
¿Cuánto hay que pagar por el rescate? 5 shekels de plata o 5 ciclos de plata, ¿no? O sea que entonces Jesús no era levita, digamos. Él pertenecía a otra tribu, probablemente la de Yehudá, la de Judea. Así, la tribu de Judá, efectivamente. Okay. Judío en todo el sentido estricto de la palabra. Ok. Entonces, bueno, lo traen. Pero la pregunta ¿es por eso que vinieron aquí? ¿Porque tenían que hacer ese rescate con las monedas? No, de ninguna manera. No es eso. El sacrificio que ofrecieron no era para eso. No era ese rescate. A Jesús lo presentan por otro motivo. Ahora vamos a ver, porque Jesús no fue rescatado y debería ser rescatado porque... Fue primogénito. Fue primogénito. Vamos a explicar un poquito de esto, ¿no? Porque es interesante el hecho de que no haya sido rescatado. Es una ley de la Torá, que todo primogénito varón debe ser consagrado al Señor y está mencionado ahí en el Evangelio. Entonces, ahí lo dice. Entonces, ¿por qué deben ser rescatados? Todo primogénito, incluso de animales, ¿no? Los animales o son rescatados o son sacrificados. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque le pertenecen al Señor. Es una manera de decir, este primogénito le pertenece a Dios. Y todo lo que nazca de mi propiedad le pertenece al Señor. Entonces, reconocer eso se hace a través o del sacrificio, o si no lo voy a sacrificar, el rescate, es decir, ofrecer algo en su lugar. Entonces, eso se debía hacer, y sin embargo, vamos a ver por qué decimos que a Jesús no lo presentaron por eso. Entonces, vamos para allá. Dice que lo trajeron a los 40 días. ¿Qué pasaba a los 40 días? La mujer, después del parto, tenía que esperar primero una semana para poder salir, para tener contacto social, y 33 días más, o sea, hasta el día 40, para ofrecer ya un sacrificio de purificación y poder ya quitarse esa impureza del parto. Ajá. ¿No? Entonces, eso es lo que se menciona allí también. Y para esa purificación es que ofrecen el par de tórtolas o los 2 pichones. Y eso es lo que hace que ellos los presenten en este sitio para que traigan a Jesús y ofrezcan este sacrificio. Ok, wow, es interesantísimo. Entonces estamos hablando de una persona que nace como judío y que es traído al templo, a todas las personas, a todos los primogénitos los traían aquí. ¿Tiene algo que ver con que Jesús nace como nace, de la forma en la que nace, cuando la madre sabe de que es un embarazo divino? Hay ya testigos de gente que da testimonio sobre eso. Y otra cosa, estamos hablando de una persona que va a ser un nazir. Jesús se dejó crecer el pelo, no tenía mujer, o sea, ¿es verdad eso? Ahí vamos. Ok. Efectivamente. Y no solo vamos ahí estoy aprendiendo, y vamos también a un lugar muy especial, que estamos llegando a un lugar muy especial. Vamos a ver las piedras originales que pisaron los padres de Jesús el día que lo trajeron al templo. Vamos a ver esas mismas piedras y las vamos a tocar. ¿El padre de Jesús, José, es reconocido como padre inmediatamente con el parto? Es padre, le llamamos nosotros padre putativo, en el sentido de es el padre adoptivo de Jesús, y legalmente lo es en el momento en que él lo reconoce, vamos a decir, en el momento en que él le da su apellido, entre comillas, o sea, el momento en que él lo toma a María por esposa y asume que va a ser el padre del niño, ¿no? Aun cuando biológicamente no lo fuera. Entonces es el momento en que él asume la paternidad. Ok, entonces ahora necesito que me ubique un poco geográficamente. A ver, vamos a enseñarle a la gente, aunque supongo que muchos ya saben, pero ¿qué vemos allá? ¿Qué vemos allá? ¿Dónde estamos? A ver, estamos en va a ayudar mucho. Bueno, la primera cosa es que aquí tenemos el Monte de los Olivos, el cementerio del Monte de los Olivos, que se alcanza a ver aquí. Si acá es el comienzo de Jesús, ahí está el final del primer capítulo, cuando de ahí se va al cielo. Y de ahí va a venir el tercer capítulo cuando retorne. Así es.
Luego, bueno, aquí tenemos La ciudad de David. la ciudad de David. Bueno, encima el barrio de Siloán, que también en el Evangelio del Nuevo Testamento hay una mención de una torre de Siloán o de Siloé. Entonces, eso estaba allí. Y en la ciudad de David se puede ver todavía los restos de la torre de Siloé. Y el estanque. Y el estanque también. Entonces, bueno, esta es la ciudad de David, está abajo. Acá no la vemos porque aquí inicia hacia abajo. Y aquí tenemos el monte del templo. Antes de subir al templo, ¿qué hacía aquí la gente? Acá había comercio, acá se compraban los corderos para el sacrificio, acá eran las mikvaot, las piscinas de rituales de purificación. Así es, antes de acceder ya al templo. A mí esto me encanta, subir por estas piedras, estas ya en las últimas piedras. Amigos, a ver, imagínense, ¿me ve? Imagínense gente que viene peregrinando por semanas, que vienen desde Dan o desde Beersheba 3 veces por año, o en el caso de Jesús, que viene desde Nazaret 120 kilómetros de aquí caminando para llegar al templo. Y estas son las últimas escaleras que les quedan. Imagínense subiendo por acá, por estas escaleras, la gente sabiendo de que cuando termina esto, llegan al lugar más sagrado, al templo majestuoso, maravilloso de Jerusalén. ¿Verdad? Así es. Y este es el ingreso precisamente hacia el templo. Estas escaleras, que de hecho aquí están los escalones originales. Estos que estoy ahora mismo son nuevos, pero esta parte se conserva original. De manera que estas son las piedras del primer siglo que se subían para llegar al ingreso, a las puertas. ¿A dónde están las puertas? Bueno, ahí se alcanzan a ver los marcos. Los 13 arquitos esos. Esos arquitos eran probablemente la salida y este lado la entrada. Y era como un túnel que subía, todavía con más escaleras, hasta la explanada de allá arriba. Era el ascenso, al último acceso. ¿Estas puertas están citadas en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento no se habla de los nombres de las puertas, pero era el acceso, sabemos. Y sabemos los nombres de las puertas, porque sí están en el Antiguo. Sí, Hulda. Las puertas de Hulda, que era una profetisa. Hablaremos también un poquito, la mencionaremos. Ok. Bueno, entonces, volvamos al asunto. ¿Se quiere sentar o está cómodo así? Me encantaría, porque, como te decía, es justo estar aquí en contacto con la historia. Y vienen a presentar a Jesús, suben estas escaleras, estas mismas piedras, lo traen. ¿Por qué? Dijimos a los 40 días, porque es cuando se cumple el plazo de la purificación y vienen a ofrecer, dice, la ofrenda no del rescate del niño, porque eso era con los 5 ciclos o 5 shekels de plata, sino que ofrecen este par de toras o 2 pichones. ¿Por qué eso? ¿Por qué ofrecen eso? Había 2 opciones para la purificación. Ofrecían o un cordero, o si eran muy pobres, el libro del Levítico permite que se ofrezcan 2 pajaritos. Y entonces ellos ofrecen 2 pajaritos. Es una familia muy pobre. Pero quieren cumplir lo estipulado por la ley de Moisés. 5 veces lo va a decir en este pasaje. Querían cumplir lo que mandaba la ley de Moisés. Es decir, estamos hablando de una familia muy piadosa, muy religiosa, muy observante, ¿no? Y así educan a su hijo y lo traen apenas nacido prácticamente a los pocos días, a los 40 días, ya están aquí. Los circuncidaron, se purificó María trayendo esta ofrenda mandada por la ley de Moisés. Pero vemos que se menciona que la ley decía que todo primogénito varón debía ser rescatado, pero no se menciona que ofrezcan esa ofrenda del rescate. ¿Por qué entonces lo traen? ¿Y por qué se menciona esto? Es interesante, pero si pensamos, el rescate es para no sacrificarlo, ¿no? Y al final es sacrificado. Pero al final es sacrificado en Jerusalén. Como un cordero. ¿Y quién declara? Vamos a decir, no quién ejecuta a Jesús, porque sabemos que lo ejecutaron los romanos. Pero ¿quién declara que debe morir? ¿Sacerdotes? El sumo sacerdote, ¿no? Y con el Sanedrín y los sacerdotes. Entonces al final es de algún modo sacrificado como cordero, ¿no? Entonces él no fue rescatado en ese sentido, porque él iba a ser sacrificado en Jerusalén también. Entonces, ¿para qué lo traen a Jesús? Entonces, todo indica que en realidad el hecho de presentarlo, porque además el Pidyon Haben no tiene que ser en el templo. No.
Entonces, ¿por qué vienen al templo con Jesús? Porque lo van a presentar en el templo para dedicarlo al Señor. Dime tú, ¿qué personaje de la Biblia recuerdas? Me vienen dos a la mente, pero uno en concreto que es presentado en el santuario de Dios, en el tabernáculo, dedicado al servicio de Dios. Hay un profeta cuando todavía no existía este templo y estaba el tabernáculo en Shiloh. Ya te di muchas pistas. ¿Samuel? Samuel. Resulta que cuando Lucas nos va a hablar de Jesús, nos va a hablar de un cántico, antes de esto nos va a hablar de un cántico de alabanza a Dios, muy parecido al cántico de Ana. Se llama el Magnificat, el de María. Luego aquí nos va a hablar de una mujer llamada Ana, que vino al encuentro también de Jesús. Y nos va a decir que Jesús crecía, nos va a repetir varias veces que Jesús crecía en sabiduría, edad y gracia delante de Dios y de los hombres. ¿De quién está hablando? ¿De quién se está inspirando? Sí. De Samuel. Entonces, allí vemos cómo Jesús es presentado como un nuevo Samuel y que está dedicado al servicio de Dios en el templo. Entonces, desde pequeño ya se nos está hablando acerca de esa entrega. Y eso tiene que ver con la tradición del nazireato. Entonces, otro tema interesante. Sí, que le pregunté antes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a consistir en que una persona, a través de un voto, se le dedica a Dios. Sí. Puede ser incluso desde pequeño. Y entonces no se le corta el pelo, como tú dijiste. ¿Quién es el famoso que no le cortaron el pelo por ser nacido? Sansón. El día que se lo cortaron... perdió su fuerza, sí. ¿no? Pero es alguien dedicado. Y eso normalmente era una dedicación temporal, pero también podía haber casos como el de Sansón, que fuera una consagración de por vida. Sí. Y entonces aquí sabemos que en el caso de Jesús, de algún modo está el simbolismo de que lo traen al templo para dedicarlo de por vida. Y de hecho, vemos que él se consagró totalmente a su misión y a la predicación y a ser propiedad de Dios. Entonces, ahí está involucrado todo esto. Entonces, esta es la primera parte de lo que quería decirte, porque aquí están involucrados, como decíamos, muchas tradiciones judías juntas. Sí. Pero vamos más adelante. Sí. Resulta que cuando llegan por acá y van a entrar, sí. o quizá una vez entrados, no sabemos el punto exacto, pero aquí en el templo, una vez que llegan, les sale al encuentro un anciano. No sabemos si era sacerdote o no. Muchos piensan que sí era sacerdote. Se llamaba Simeón. Tomó al niño. Probablemente era porque se lo entregaron a él para que lo ofreciera al Señor. ¿Se quiere poner el gorro, padre? No, que no se me desmaye. Estoy muy bien. Ok. Entonces, ¿qué ocurre con este hombre? Que recibe al niño, lo abraza y alaba a Dios. ¿Qué se nos cuenta? Que este hombre bendijo a Dios y luego bendijo al niño y bendijo a la familia. ¿Quiénes son los que dan bendiciones? Los Kohanim, sí. Los sacerdotes. Entonces, muy probablemente se trata de un sacerdote que hace la oración, bendice a la familia y hace una alabanza maravillosa, muy corta. Y es muy interesante lo que dice esa alabanza, porque él empieza a decir, Señor, dice que él era un hombre lleno del Espíritu y que él se le había prometido por parte de Dios que él no iba a morir hasta ver cumplidas todas las promesas del Antiguo Testamento. Entonces, cuando él tiene a este niño, empieza a cantar esto y dice, Señor, ahora puedes dejar a tu esclavo, a tu siervo, irse en paz. Puedes ya liberarme. Me puedo morir. Porque mis ojos han visto a tu salvación. Wow. A quien has presentado ante todos los pueblos. Y aquí él menciona el Salvador no de Israel. Dice, él menciona al Salvador de todos los pueblos. Luz para iluminar a las gentes, a las naciones, a los paganos. Y gloria de tu pueblo Israel. Entonces, ¿qué está diciendo él? Está diciendo, la gloria de Israel, la gloria, el punto máximo de Israel, el honor más grande de Israel es ser luz de los gentiles. Okay. No gobernar a los gentiles, sino iluminar, ser la sabiduría del mundo pagano. Entonces él está diciendo, se ha cumplido, ha llegado la salvación de los paganos, porque la salvación viene de los judíos.
Ajá. Lo dirá Jesús. ¿La salvación de quién? De los gentiles. Entonces él alaba a Dios porque aquí se va a cumplir. Pero una vez que dice esto, alaba a Dios y dice, esto es una maravilla, se está cumpliendo todo, se le borra la sonrisa de la cara y mira a la madre y le dice, este niño va a ser un signo de contradicción. Ha sido puesto para la caída y levantamiento de muchos en Israel. Lo que este va a hacer y va a llevar a los paganos, va a traer muchos problemas. Y le dice a María, una espada atravesará tu alma. ¿En serio? Le dice, vas a sufrir por esto. Esto va a ser duro, le dice. Es un gozo, pero esto va a ser duro. Entonces, esto es muy interesante, todo lo que dice este hombre. Ajá. Y no solo esto, sino que luego aparece otra persona, una mujer llamada Hulda. llamada Ana, Ah. que dice que era profetisa. Y ahí es donde y ¿dónde aparece? Yo creo que apareció aquí, se les vino a su encuentro aquí. ¿Por qué pienso que fue aquí? ¿Pero por qué Ana? Hay muchos motivos. Se llamaba Ana. ¿Hulda? Se llamaba Ana, pero a mí me recuerda a la profetisa Hulda. Ella es la que estaba sentada aquí, a la salida del templo. Efectivamente, y aquí habla de una mujer profetisa, ¿no? Entonces, voy a bajar aquí. Eso. Sí, pero usted más bajito y yo más alto. Eso. Oh, al fin, estoy a su altura. Entonces, precisamente porque ella no se despegaba del templo, era profetisa, era mujer, pero no se llamaba Hulda, se llamaba Ana. Ok. Lo cual nos conecta con el cántico de Ana, con el hecho de que Jesús es puesto como un nuevo Samuel, Sí. pero también el hecho de que estamos en el ingreso del templo, las puertas de Hulda, el lugar donde estaba Hulda, y esta mujer también se nos dice que bendecía a Dios, era una mujer viuda, dice ahí que tendría unos 60 años de viudez, enviudó muy joven y nunca se había vuelto a casar porque se dedicó únicamente a esperar, junto con también de manera semejante a Simeón, a esperar la consolación de Jerusalén, dice ahí, la salvación de Jerusalén. Y entonces era, en el fondo, ¿quiénes son estos dos ancianos? Simeón y Ana. Son el pueblo, la parte del pueblo de Israel que no se cansan de esperar las promesas de Dios, que dicen, Dios no nos va a defraudar. Esto se va a cumplir, a pesar de todos los signos contrarios. Es ese Israel que sigue perseverando en la esperanza. Y entonces dice que esta mujer, cuando ve al niño, lo que vieron fue gente muy normal, una pareja de jóvenes pobres que vienen con dos pájaros y un bebé. Pero cuando ven ese bebé, entienden que Dios no les defrauda, ¿no? Y entonces ella no solamente alababa a Dios, sino que se dedicaba a hablarle a todo el mundo acerca de aquel niño, ¿no? Esa es la historia que se nos cuenta que ocurrió aquí. Padre, me volvió a sorprender. ¿Cómo hace? En serio, no es que yo sea un sábelo-todo, pero cada vez aprendo más y nosotros ya tenemos amistad de varios años. Esto es nuevo para mí. Qué lindo, qué linda tradición, qué lindo día. Fin de enero, mira el calor encima que hace. ¿Algo más para agregar o podemos ya empezar a cerrar el video? No, simplemente que yo quería comentar esto contigo porque es un momento de la vida de Jesús lleno de referencias judías y donde en el fondo se está insistiendo que Él es un pleno y completo judío, circuncidado, que viene al templo, que cumple la ley de Moisés, que tiene toda su vida fue así. ¿No? Y no criticón olvidar. Encima como los judíos, se quejaba como los judíos, supongo que era buen comerciante también. Se peleaba con los demás judíos como buen judío. Sí, así es. Bueno, le agradezco, Padre. Amigos, otra vez quiero invitarlos a visitar tanto el proyecto del Padre Fernando, que se llama El Evangelio desde Sion, ¿no? En español, y los que quieran venir a conocer Tierra Santa, a escuchar este relato en vivo desde el mismo lugar de los hechos, pueden visitar Israel con él, los próximos peregrinos, y yo voy a tomar este video como un regalo. Así es, porque es tu cumpleaños. No. Y por eso quería yo también
compartir contigo este, Es verdad, hoy esta cumplo ocasión. años, es verdad, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y amigos, si les gustó este material, no se olviden de regalarle un me gusta, comentarlo, compartirlo y suscribirse al Evangelio desde Sion y al Bacari Suelto en Israel. A ustedes no les cuesta nada, para nosotros vale oro, ¿verdad? Así es, si me buscan como Padre Fernando, encuentran inmediatamente el canal. Listo. Shalom, Gracias. amigos. Shalom. Gracias, me encantó.